Las series de televisión nos regalan personajes y momentos que se quedan en nuestra memoria para siempre. Malcolm el de en medio y The Big Bang Theory son dos comedias que marcaron una generación, llena de risas, ingenio y personajes inolvidables. Pero, ¿sabías que algunos de los actores y actrices de Malcolm el de en medio también aparecieron en The Big Bang Theory? Acompáñanos en este viaje por la nostalgia y descubre quiénes son estas celebridades que quizás no sabías que compartieron algunos de los momentos más divertidos en dos grandes comedias. Jane Kaczmarek. Conocida por su papel de Lois, Kaczmarek ganó reconocimiento y varios premios por su interpretación de la madre estricta y controladora, siempre tratando de mantener a raya a sus hijos, quien a lo largo de la serie demuestra ser una mujer fuerte y decidida, capaz de enfrentarse a cualquier desafío que se le presente, ya sea en su hogar o en su trabajo. Su interpretación hizo que Lois Wilkerson fuera un personaje multifacético que combina disciplina, amor y humor, convirtiéndola en una figura entrañable y memorable en la historia de la televisión. Posteriormente, tuvo una breve participación en The Big Bang Theory, interpretando a la Dra. Gallo, personaje que aporta un sentido de continuidad y familiaridad, ya que mantiene algunas características de su icónica interpretación de Lois, pero se presenta en un contexto diferente, mostrando su habilidad para ofrecer apoyo emocional y consejos prácticos a otros personajes, en este caso, a Penny y Leonard. Todd Guggenheim. Todd Guggenheim interpretó a Richie, el caótico y despreocupado amigo de Francis. Aunque secundario, Richie dejó una huella por su humor desmedido y su habilidad para generar caos, con una personalidad perezosa y tendencias delictivas, lo que lo convierte en una influencia cómica pero negativa en la vida de Francis, añadiendo humor y dinamismo a la serie. En The Big Bang Theory, Guggenheim interpretó a Mitch, el compañero de cuarto de Denise, un personaje secundario, relajado y despreocupado, que aporta un toque de ligereza a las interacciones cómicas con Stuart, lo que generó momentos divertidos. Aunque su participación es breve, deja una impresión memorable para los fans de Malcolm el de en medio, al ofrecer un respiro cómico que conecta a los espectadores con ambas series. Los fans más atentos también lo reconocerán por su papel como Denise en Young Sheldon. Laurie Metcalf. Famosa por interpretar a Mary Cooper, la madre de Sheldon en The Big Bang Theory, también apareció en Malcolm el de en medio como Susan Welker, la ambiciosa y crítica hermana menor de Lois. Su relación con ella es tensa, marcada por el resentimiento, ya que culpa a su hermana por haberle robado a Hal. Susan critica las decisiones de Lois, generando conflictos, aunque también hay momentos de comprensión entre ambas. Aunque solo aparece en un episodio, Susan aporta profundidad a la narrativa familiar, reflejando temas de rivalidad y tensiones familiares que enriquecen la trama de la serie. Su papel de Mary Cooper como la cariñosa y devota madre de Sheldon, que aunque no comparte la inteligencia académica de su hijo, tiene una gran intuición y sabiduría práctica, lo que la convierte en una figura reconfortante, una relación compleja debido a sus diferencias con Sheldon. Sin embargo, es una de las pocas personas que puede calmarlo en momentos críticos. La buena relación con Leonard y los conflictos con el padre de Sheldon añaden más matices a su personaje, explorando temas familiares como el amor incondicional y las diferencias generacionales, aportando tanto humor como profundidad emocional en la serie. Aunque estos personajes comparten ciertos rasgos al tener conflictos familiares, Susan y Mary se diferencian claramente en personalidad y rol dentro de sus respectivas series, lo que muestra la versatilidad de Metcalf como actriz. Alessandra Torresani. Alessandra interpreta a Kristen, una de las novias más memorables de Malcolm, popular y carismática. Su extroversión contrasta con la introversión de Malcolm, aunque su inmadurez genera momentos cómicos, especialmente cuando se emborracha en un episodio y Malcolm tiene que huir de esa situación. Aunque la relación de estos personajes refleja las inseguridades y desafíos adolescentes, Kristen ayuda a Malcolm a madurar y explorar su identidad. La aparición de Kristen es breve y es recordada por su dinámica con Malcolm y por presentar temas juveniles como la presión social y el crecimiento personal. Posteriormente, Alessandra interpretó a Claire en The Big Bang Theory, una chica atractiva, carismática, independiente y extrovertida, con aspiraciones a ser guionista de películas de ciencia ficción, quien tiene una relación breve y complicada con Raj,
la cual se ve afectada por los celos y la falta de comunicación. Aunque su aparición es limitada, Claire deja una impresión duradera que aporta humor y aborda temas contemporáneos sobre las relaciones modernas y las expectativas en el amor, como la confianza y la honestidad. Tanya Weymouth interpretó a Cynthia Sanders en Malcolm el de en medio, una compañera de clase de Malcolm y uno de sus primeros intereses románticos. Inteligente y parte del grupo de los Krillboins, que tiene dificultades sociales, pero se mantiene optimista y alegre. Aunque hay química entre ella y Malcolm, su relación nunca se desarrolla plenamente, reflejando las inseguridades adolescentes. A pesar de aparecer en solo 4 episodios, su personaje es recordado por su carisma y su impacto en la exploración de temas juveniles, como la presión social y las dificultades para formar relaciones en la adolescencia. Posteriormente, tuvo una aparición en The Big Bang Theory como Yvette, una veterinaria amigable y profesional cuya relación con Raj comienza cuando llevan a Canela a la clínica después de que ella come varios chocolates, lo que da pie a una divertida dinámica romántica en la que Raj intenta impresionarla, generando situaciones cómicas. A pesar de su breve aparición, Yvette deja una impresión memorable por su química con Raj y las situaciones cómicas que surgen de su interacción. Su cameo fue sutil pero significativo para quienes recuerdan su papel anterior en Malcolm el de en medio. Kate Micucci. Kate Micucci interpreta a Mork en Malcolm el de en medio, un personaje excéntrico y creativo que aporta humor a la serie, el cual refleja las inseguridades de la adolescencia, generando situaciones cómicas que resaltan sus contrastes. Su carácter deja una impresión duradera y permite explorar temas como la búsqueda de identidad y la aceptación personal en el contexto juvenil, como pasa en el episodio cuando ayuda a organizar un baile para inadaptados, en forma de protesta contra los convencionalismos sociales. En The Big Bang Theory interpretó a Lucy, una joven introvertida y tímida que lucha con su ansiedad social, combinando dulzura y comedia en la serie, con una faceta creativa que añade profundidad a su personalidad. Lucy se convierte en el interés amoroso de Raj y su relación comienza de manera cómica, reflejando las inseguridades de ambos a lo largo de la serie. Lucy enfrenta sus miedos, permitiendo el crecimiento personal de su personaje. Su impacto es significativo al abordar temas como la ansiedad social y la búsqueda del amor, aportando momentos cómicos y emotivos a la narrativa. Eric Nenninger. Nenninger interpretó al cadete Eric Hanson, un personaje secundario destacado de la Academia Militar Marilyn y amigo cercano de Francis. Su personaje evoluciona a lo largo de la serie. Al principio es un joven responsable y disciplinado, sin embargo, al mudarse a Alaska se vuelve sumiso y resignado a su entorno. La amistad que tiene con Francis es clave para su desarrollo, ya que ambos enfrentan las dificultades del ámbito militar. Eric es uno de los personajes más queridos por los fanáticos de la serie. Su historia aporta una perspectiva interesante sobre los efectos de la presión militar en los jóvenes, y su relación con Francis deja una huella en la narrativa, siendo un punto de apoyo para este en su crecimiento personal, además de las situaciones cómicas que viven en Alaska. Posteriormente, Nenninger hizo una breve participación como Neil en The Big Bang Theory, un personaje que trabaja para la empresa que ofrece la experiencia de flotar sin gravedad en un avión en picada. Estas actuaciones contribuyeron al éxito de estas memorables series, no solo aportando su propio estilo y encanto de quienes interpretaron a los personajes, sino que también al crear conexiones nostálgicas entre los fans al aparecer en ambas producciones, reforzando la idea de que los personajes pueden evolucionar y adaptarse a nuevas circunstancias. Comenta, ¿habías notado la aparición de estas celebridades de Malcolm el de en medio en The Big Bang Theory? Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar atento de nuevos videos.